Y luego otras anécdotas pasaron por regreso a uno de los barrios donde había yo comenzado trabajando, a ver qué había pasado con los chavos, ¿no? Preocupada justamente por la migración y la violencia, de un grupo de 50 con los que yo trabajé, quedaban 5 nada más, muchos habían muerto, otros estaban en la cárcel, otros habían migrado, pero cuando recién llegué al barrio, preguntando por uno de ellos, se me queda viendo un cuate que ya no era muy joven y me dice: ah, sí, tú eres la que nos pones por escrito. La expresión también fue muy conmovedora y me pareció que justamente mi responsabilidad era servirme de los instrumentos que yo tengo para no solamente acercar información, sino para denunciar. ¿Qué veo, digamos, como retos a partir de esto, que son materiales sobre los que estoy trabajando y que me parece fundamental? Es, quizá, no sé, lo voy a soltar de manera muy rápida, a lo mejor no hay tiempo de tejerlo fino para no cansarlos, pero tiene que ver con cómo elaborar estas que Guillermo y Alma llamaban dimensiones, y que yo quisiera hoy repensar en términos de circuitos. Es decir, creo que con las crisis que estamos experimentando, el repliegue del Estado, ¿no? El recule de sus responsabilidades como garante de una vida social digna para millones de personas, 50% no de pie de página, 50% de los jóvenes en México están en condiciones de pobreza en este momento, ¿no? O sea, esos son datos estructurales que estrujan mi corazón, ¿no? Entonces me parece que frente a este tipo de cosas, pensar en culturas juveniles, en jóvenes, etcétera, en juventudes, no alcanza a dar cuenta, digamos, de la complejidad por donde están transitando muchas de estas trayectorias y biografías de los jóvenes. Por lo tanto, en este momento me empeño, digamos, en construir una tipología, como toda tipología es cuestionable, es discutible, es subjetiva, son recortes que uno decide, pero que me parece que ayuda al pensamiento, sobre todo, me parece, no solamente académico, sino de intervención, y que tiene que ver con pensar los circuitos por donde están transitando los jóvenes, ¿no? Más allá de pensar en género, en ciudadanía, en identidades, en si son escatos o son punks o son ravers o son facebookeros o son twitteros, recuperar la dimensión del circuito me ha parecido y me ha resultado absolutamente pertinente, tanto en términos de comprensión como en términos metodológicos. Estoy trabajando 5 circuitos básicos. El primero sería el circuito de lo que podríamos llamar los inviables, utilizando un término colombiano que es muy fuerte, pero que tiene que ver con la realidad, ¿no? Este circuito de jóvenes inviables que están ya del otro lado de cualquier posibilidad de forma de inversión. Es decir, sería el conjunto de jóvenes que transitan y que configuran el enorme y inerme ejército de migrantes, tanto centroamericanos como mexicanos hacia los Estados Unidos, jóvenes, digamos, que están a punto de cruzar hacia otro de los circuitos, pero que todavía se mantienen en el de la inviabilidad. El circuito de los asimilados, que son jóvenes que son millones en este país y en América Latina y en el mundo, asimilados que han aceptado las reglas del sistema neoliberal y que son los que están desempeñando lo que la sociología norteamericana llamaría los 3B jobs, el trabajo de las 3 Ds, es decir, haciendo un trabajo dangerous, demeaning and dirty, trabajos sucios, peligrosos y de migrantes, ¿no? Pensemos en la maquila, pensemos en los McDonald's, etcétera, etcétera. Ahí hay un enorme ejército de jóvenes. Pensar en esos términos permite hacer una intervención mucho más localizada. El siguiente sería el circuito de la paralegalidad, conformada, digamos, o que es transitada
por jóvenes que están, digamos, ya también haciendo un pacto con el crimen organizado, ¿no? Alimentando las filas del narcotráfico desde el sicariato, ¿no? Jóvenes que han incorporado a su vocabulario palabras como sicariar, ¿no? En términos de práctica, que si la traducimos, sicariar significa asesinar, ¿no? Y que, digamos, está siendo alimentada por jóvenes que vienen de los circuitos de viabilidad y de los circuitos de los asimilados, ¿no? Habría un grupo no desestimable, pero no mayoritario, un circuito de incorporación donde tendríamos actores como estudiantes, universitarios, etcétera, que todavía se mantienen dentro, ¿no? de una incorporación a través de un conjunto de soportes institucionales, y a mi juicio, digamos, allí hay un gran capital, un gran semillero, por llamarlo de alguna manera, de intervención social. Y finalmente estaría el circuito de privilegios o de privilegiados, donde estarían estos jóvenes, como el hijo de Charles, que está estrenando Ferrari, es decir, estos jóvenes totalmente globalizados, líderes, ¿no? Educados en universidades extranjeras, que son minoritarios, pero están ahí. Estos 5 circuitos, me parece, posibilitan justamente darle una vuelta de tuerca al problema de las culturas juveniles, porque si cruzamos esto con esos elementos de carácter más estructural, podemos ver muchas cosas. No los quiero cansar. Me parece pues que lo que yo trato de decir en el último capítulo de este libro es que cosas muy complejas están por suceder, cosas muy complejas están sucediendo. La irrupción de las redes sociales indudablemente ha empoderado a los jóvenes de maneras aceleradísimas. Ahí hay un instrumento que tiene al poder absolutamente aterrado, por eso no quieren legislar, por supuesto, y que es un lenguaje que es fascinante. Yo me estrené en Facebook en 2009, después de una experiencia muy fuerte con un blog. Ay, gracias. Gracias. Y todos se los agradece profundamente. Después de un blog que hice de la epidemia, ¿no? Cuando la influenza, hice un blog todos los días durante los 31 días de crisis. Entonces ahí me inauguré en el ciberespacio. Ahí pude tocar lo que era, no, si yo recibía una cartita, un mail de un chavo que me había leído en Bolivia, ahí era de... ¿no? O sea, ahí estaban esos jóvenes en ese otro lugar, y empecé a seguirle por mi modo, ¿no? Tuve que entrar a Facebook, y entonces ahora tengo que hacer lo siguiente cada vez que voy a algún lugar. Buenas tardes, mi nombre es Rosana Reguillo y soy adicta al Facebook. Entonces, eso me ha permitido, digamos, estar en una cercanía. Tanto, por ejemplo, eso me ayudó muchísimo en el 132 y en Occupy Wall Street, que también tuve la suerte y oportunidad de seguir etnográficamente, porque estaba haciendo una estancia en Nueva York en ese momento, y me permite tomar acciones rápidas, ¿no? Casi lloro cuando Guillermo dijo sobre mi antropología militante y que los chavos me dicen compañera. Sí. Y bueno, y finalmente lo que yo quisiera decir es que mi preocupación central parte de algo que yo aprendí hace mucho tiempo cuando era estudiante, leyendo a Jesús Ibáñez, ese gran sociólogo español que lamentablemente murió joven, antes de tiempo, o sea, tenía todavía muchas cosas que darnos. Ibáñez decía que había 2 tipos de metodología: la metodología sedentaria y la metodología nómada. La metodología sedentaria era por la que optaban aquellos investigadores o pensadores que obligaban al objeto a tomar la forma que el investigador había imaginado y que no se movía jamás. La metodología nómada era la opción de aquel investigador o investigadora
que seguía su objeto ahí donde se aparecía y dejaba que ese objeto asumiera las formas múltiples que iba a asumir. En ese sentido, me parece que yo he optado por la metodología nómada. En la medida en que el güero me dé, ahí seguiré. Y quiero cerrar convocando a Italo Calvino, este gran ensayista, estudioso de la literatura italiano, en su libro hermosísimo Las ciudades invisibles, que muy probablemente muchos de ustedes conocen. En el diálogo es un libro donde Marco Polo le va describiendo al gran Can las ciudades imaginarias que va visitando, y en uno de los diálogos iniciales Marco Polo duda de su capacidad de narrarle a Can lo que está, lo que quiere narrarle, lo que está viendo, y entonces el Can, con el Kublai Khan, con una gran sabiduría, le dice: Marco Polo, quien comanda la comunicación no es el habla, es la escucha. Y creo que lo que tenemos que hacer es escuchar a los hombres. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Creo que para muchos de los que adultos y jóvenes te hemos seguido a lo largo de algún tiempo, todos los elementos que nos aportas para poder reconocer ya no al joven, sino a las juventudes, han sido muy valiosos. Y como hace un momento mencionabas, el trabajo de intervención que desde la sociedad civil podemos realizar o queremos hacer en acercamiento a las juventudes, tiene que estar sustentado en la teoría. Y tiene que reconocer cuál es la cara del joven, cuáles son sus maneras, cuáles son sus formas y qué es lo que están haciendo en el mundo. Muchas gracias.